Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Ya vieron el sartén, dijeron que va a cocinar algo, que ahorita se van a dar cuenta. Me gusta saludarlos, hermanos, una vez más aquí en la casa de Dios. Este es nuestro último día, pero estamos de plácemes, como dicen, ¿verdad? Estamos de lujo, hoy disfrutando la casa de Dios. Vamos al punto porque nuestro tiempo es corto y así que tenemos que aprovecharlo. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Me encantó mucho el especial, el canto especial, porque hablaba de las pruebas. Y justo ese es el mensaje de esta mañana, acerca de las pruebas. Hay muchas cosas que nos suceden, hay muchas pruebas que vivimos en la vida y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Y la mayoría de las veces no tenemos respuesta, no tenemos explicación a eso. A veces sí son consecuencias de que nos portamos mal, ¿no es cierto? Porque son consecuencias. Hay una regla de la causa y el efecto. Si nosotros hacemos algo malo, viene una consecuencia a lo que hacemos y eso se entiende. Pero otras veces no. Otras veces hacemos todas las cosas tal como deben de ser. Y aunque hacemos las cosas como deben de ser, nos pasa algo malo. ¿No te has preguntado entonces cuando tú haces las cosas bien, haces las cosas de manera correcta y te pasa algo malo, dices, pero ¿por qué me pasó esto a mí si yo hice las cosas bien? ¿Por qué? Hace tiempo yo recuerdo a un tío mío que ya descansa. Él me dijo, ¿por qué a una señora que se portó muy bien, que ama a Dios, que era fiel a Dios, por qué a ella le llegó a pasar que se enfermó de un cáncer tan maligno y tuvo que morir dejando a sus niños tan pequeñitos? ¿Por qué Dios la castigó así? Y me preguntaba él, porque él no quería creer en Dios. Y me decía, ¿por qué si Dios existe, por qué es Dios tan cruel y castiga a las gentes buenas de esa manera? Y me exponía ante una pregunta tan complicada, porque yo ¿qué le puedo decir? Pruebas tan difíciles que el ser humano es expuesto y ¿dónde encuentras una respuesta? ¿Te ha pasado alguna cosa semejante a ti? Que has pasado por una situación tan difícil y dices, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me libra de esto si yo estoy siéndole fiel? Hoy estoy tratando de hacer lo mejor posible en mi vida. Cuando yo trato de ser lo mejor, lo más correcto posible, lo más fiel a Él, ¿por qué Dios no me salva de esto? Y no tenemos respuesta. Yo entiendo cuando nosotros nos portamos mal, pero inclusive a veces las personas se portan mal y les va bien. Y pareciera que son prosperados los malos. Una persona rogó toda su vida por tener hijos y nunca pudo tener hijos y era fiel. Y otro que siempre andaba mal, portándose mal, siendo un adúltero, un infiel, tuvo el hijo que quería. ¿Por qué? Y con lágrimas en sus ojos, aquel que quería tener hijos dijo, Señor, ¿por qué a mí nunca me lo diste? ¿Por qué? El capítulo 22 de Génesis, hermanos, expone esa pregunta. Porque se trata de la gran prueba. De hecho, algunos capítulos, algunas Biblias, algunas versiones de Biblias, le han titulado a ese capítulo La gran prueba de Abraham.
es una de las mayores pruebas de fe. Empieza diciendo el versículo 1 lo siguiente. Un tiempo después, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Y hasta ahí vamos a leer por ahora. Y tal vez eso es todo lo que vamos a leer esta mañana. Díganme si esta no es una grande prueba. Seguramente ustedes han leído este capítulo otras veces anteriormente. Si ustedes ya lo han leído, ustedes saben cuál es el fin de la historia. Dice la Biblia que entonces después muy temprano Abraham se levantó y obedeció y se llevó a su hijo. Pero él no sabía lo que iba a pasar. Él iba a obedecer. Yo me quiero detener en esto. El saludo. Miren ustedes cómo empieza. Miren la introducción de una petición tan cruel. Porque es una petición cruel. ¿No les parece a ustedes? Dios le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Pero la introducción del saludo es muy contradictoria. Debido al tiempo voy a tratar de ir al punto. Miren el saludo. El saludo es un saludo muy íntimo. El saludo le dice Abraham. Yo sé que así a simple vista no suena mucho, pero es un saludo muy íntimo. Porque le dice Abraham. Díganme, ¿quién le llama a alguien por su nombre si no es alguien que lo conoce personalmente? Ese es un saludo íntimo. ¿Y quién le responde a alguien y está dispuesto a obedecerlo con una petición tan dura y tan cruel como esta si no es que lo conoce también? Díganme. ¿No les parece? Porque si a mí Dios me llama y me dice muy temprano en la mañana, oye, ¿sabes qué, Sergio? Quiero que me sacrifiques a tu mamá. Espera. Primero, este será Dios. Si la ley de Dios dice no matarás, yo no voy a matar. Pero si Dios me lo pide, yo primero tengo que estar seguro que es Dios. ¿Cómo voy a saber que es Dios si no reconozco su voz? ¿No es cierto? Así que tengo que estar seguro, tengo que estar familiarizado con esa voz. Esta conversación entre Abraham y Dios habla del nivel de intimidad que había entre ellos. Dios le llama a Abraham por su nombre. Miren, Dios tiene muchos hijos en el mundo. Bueno, no nada más en el mundo, en el universo. Y sin embargo, a Abraham no lo llama por un número, le llama por su nombre. Aquí en Estados Unidos habemos muchos. Y para que tú te puedas identificar en Estados Unidos, tú necesitas un número. Por eso aquí si tú eres una persona legalmente establecida, tú tienes un seguro social. Y si no, te dicen, saca tu número de ITIN, para los impuestos por lo menos. ¿Verdad? Porque tienes que tener un número. Y si no, para la licencia, pues te dan un número de licencia. Y en la escuela tienes un número de matrícula. Y en el banco tienes un número de cuenta. En todos lados tú eres un número. Tú no eres un nombre. A ti no te conocen por nombre. Tú tienes que llegar con un número. Tú eres un número en la sociedad. Tú no eres alguien, tú eres un número. Si no tienes un número, tú eres don nadie.
Llegas y te dicen, muy buenas tardes, señor. ¿Cuál es su número? Y entonces ya eres alguien. Yo, antier estaba yo llamando al banco y me dijeron, ¿cuál es su número de cuenta? Y su número de seguro social. Y su número de teléfono para identificarlo. Porque aunque yo dé mi nombre, si no me identifico con esos números, yo soy nadie. Pero Dios, hermanos, Dios te conoce por nombre. Eso es lo maravilloso y lo lindo de esto. Dios sabe quién eres tú. Y Dios te conoce desde antes que tú nacieras. Conoce el número de cabellos que tienes. Dios sabe todos los detalles lindos y tristes de ti. Sabe todas las cosas. Y cuando Él habla y te ve y te dice por tu nombre, María, Marta, Juan, Pedro, sabe todos los detalles de ti porque se interesa por ti. Nunca lo dudes. Él piensa en ti. Él te conoce perfectamente. Cuando Él se dirige a Abraham, Él le llama con cariño. Quiero que no se olviden de esta parte porque esta la vamos a ver al final. Dios le habla a Abraham con cariño en el principio y se dirige a él por nombre. Este saludo es muy significativo porque le está queriendo decir mucho más, mucho más. Le está hablando con mucho cariño e intimidad en el saludo. Abraham. Y entonces Abraham le contesta, heme aquí. ¿Saben qué significa heme aquí? En hebreo, hinani significa, aquí estoy totalmente a tus órdenes. Heme aquí, es decir, yo lo que tú quieras soy para servirte. Eso es lo que quiere decir. Heme aquí. Como antes, me acuerdo que decían, cuando le llamaba a un adulto, a un niño, a un joven, decía, bueno, le llamaban, oye, Sergio, decía uno tenía que responder a sus órdenes. Mande. Esa es la respuesta. Yo no sé si se acuerdan, algunos de ustedes ahí solían hacerlo así. Decía, mande usted. Uno respondía así, mande usted. Esa era la respuesta. Mande usted. Si uno respondía, ¿qué? El peligro que corría uno era de que le diera un sopapo. Porque eso era una falta de respeto. No, hombre. No, era mande usted. ¿Qué dijo? Mande usted. Y el mande usted significaba que uno estaba dispuesto a hacer lo que le mandaran. ¿O poco no? No, ahora los chamacos dicen, ¿qué quieres, María? ¿Ah? Si le contestan. Porque hay que esperar a ver si se dignan de oírlo a uno, ¿no? No, ahora ya las cosas son muy diferentes. Pero antes era un respeto increíble. Ese es el respeto y el cariño que había entre Abraham y Dios. Abraham le contesta a Dios, heme aquí. Así, imagínense ustedes inclinándose a Dios diciendo, Señor, heme aquí. O sea, lo que tú digas, Señor, estoy a tus órdenes. Esa es la comunicación que había. Y entonces Dios le habla. Y no, la Biblia dice, en San Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y es que eso es cierto. Cuando uno está constantemente en comunión con Dios, uno se acostumbra a la voz de Dios. Cuando Dios le habla a uno ya lo conoce. Yo no sé si han visto esos videos en YouTube o en internet que aparece el pastor de las ovejas. Cualquier persona le puede hablar a las ovejas y las ovejas ni lo pelan a uno. Pero si el pastor de las ovejas le habla a las ovejas, ahí vienen todas las ovejitas. Y lo siguen. Así pasa. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué tan seguido hablas tú con Dios? Si Dios te hablara a ti como le habló a Abraham, ¿sabrías reconocer la voz y distinguir la voz de Dios de la de Satanás? Hay que acostumbrarnos a hablar con Dios. Yo les recomiendo que
tengamos comunión diaria con Dios, hermanos. Diariamente. Es tan lindo hablar con Dios todos los días. Y van a ver que hasta lágrimas les va a sacar hablar con Dios. De la emoción hermosa que se experimenta de hablar con Él. No hay nada más hermoso que hablar con Dios. Bueno, y entonces dice la Biblia, empieza diciendo, un tiempo después, Dios probó a Abraham. Miren cómo empezó el versículo. Dios probó a Abraham y después dice que Dios le pide. Dios lo saluda y Dios. Es la primera vez que aparece esa palabra Dios probó. En hebreo, en la Biblia, las palabras tienen un grande significado. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra con sus palabras. Dios habló y existió, ¿no es cierto? Así que las palabras tienen mucho significado. A diferencia de nuestro inglés y el español, es diferente. Pero en hebreo las palabras tienen un grande poder. La palabra que se usa para probó es nisá. La palabra nisá tiene un tremendo significado. Y la raíz de la palabra nisá es una palabra homógrafa. Las palabras homógrafas, es decir, la palabra nes, las palabras homógrafas, las raíces, tienen a veces doble significado, la raíz. Esa raíz nos ayuda mucho a entender lo que significa realmente, el verdadero significado de lo que esa palabra nos quiere dar a entender. Y es lo que vamos a tratar de analizar ahorita. En hebreo eso nos da el rumbo de lo que Dios realmente quería obtener con esa prueba. Y ahorita vamos a tratar de entender por qué Dios probó a Abraham con la raíz de la palabra nisá. ¿Qué es una palabra homógrafa para empezar? Una palabra homógrafa es una palabra que se escribe igual, pero que tiene diferente significado. En inglés y en español se puede escribir igual, pero el significado no tiene nada que ver. Por ejemplo, en inglés es can, por ejemplo. Can, en inglés can es como una lata, ¿no? Y también significa poder, pero nada que ver una con otra. No tiene ninguna relación, no tiene sentido. En español, por ejemplo, podemos decir, ¿perdón? Una papa, ándale, papa. La papa es de comer, pero también es papá. O sea, le pone el acento, pero no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No tiene ninguna relación. Ven ustedes, no tienen relación, se escriben igual, pero no tienen ninguna relación. No tiene sentido. Pero en el hebreo se escriben igual y su significado tiene relación y nos ayuda a comprender el mensaje que hay detrás de eso. La raíz de la palabra nisá es nes. Y se escribe igual, pero tienen dos significados que están entrelazados en Génesis 22:1, que nos ayudan a entender por qué Dios probó a Abraham. Y ahorita vamos a ver. El primer significado que tiene la palabra nes es milagro. Y el segundo significado es estandarte. Milagro y estandarte. Es una palabra, son dos significados interesantes. Y ese misterio nos va a ayudar a entender por qué Dios me prueba. Vamos a poder entender por qué me pasó esto. ¿Por qué es que mi carro no encendió? ¿Por qué no pude terminar eso que yo quería terminar? ¿Por qué es que acaso será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios me está ignorando? ¿O solo es que yo no tengo suerte? Milagro. ¿Por qué Dios probó a Abraham? La prueba, hablando de milagro, la prueba es una constructora de carácter. En otras palabras,
Un desafío en la vida puede forzarnos a flexionar un nuevo músculo de nuestro carácter, llevándonos a desarrollar áreas en nosotros que de otra manera jamás habríamos desarrollado. Déjenme ponerles un ejemplo. Cada principio de año nos hacemos a propósito de ir al gimnasio a hacer ejercicio, ¿no es cierto? Y usted va al gimnasio, vamos a poner que es enero. Dice, ahora sí, voy a ir al gimnasio. Y empieza a ir al gimnasio. Y va usted y agarra unas pesas. No sé, no tengo nada que parezca pesa. Pero bueno, va al gimnasio, agarra una pesa. Cuando llega usted la primera vez, le recomiendo que usted agarre las más ligeras. No puede usted empezar con las pesadas porque usted se va a lastimar. Pero empieza usted agarrando unas pesas ligeras. Y empieza usted a agarrar con las ligeras y empieza usted a hacer ejercicio. Tiene que hacer movimientos apropiados y todo. Empieza usted a agarrar las pesas las primeras. Empieza. Pero después de un tiempo, usted las pesas ligeras ya no le van a hacer ni cosquillas, ¿no? Y entonces después de eso usted tiene que empezar a agarrar unas más pesadas, ¿no es cierto? Pero el primer día que empezó usted con las ligeritas, ¿qué va a pasar? Le va a doler. Pero después se va a acostumbrar y ya no va a sentir nada. Tiene que agarrar unas más pesadas. Agarra las más pesadas y va a hacer, ¿y qué cree que le va a pasar? Le va a doler. ¿Y eso es buena señal o es mala? Es buena. Dicen, no pain, no gain. Así dicen, ¿no es cierto? Si no le duele, no gana. Así es. Tiene que dolerle porque tiene que doler para que se rompa el músculo y crezca. Así es esto. Lo mismo sucede con el carácter. Tiene que doler para que su carácter mejore. Y es lo que pasa con las pruebas que Dios le envía al cristiano, a sus hijos. Dios manda pruebas a tu vida para que los milagros sucedan en tu carácter, a fin de que tú seas mejor. Y ese es el propósito de las pruebas, que un milagro suceda. Vamos a imaginarnos, voy a poner un escenario. Viene una crisis financiera a tu vida. Tú no eras buen administrador, pero vino una crisis financiera a tu vida y solo así aprendiste a manejar tus finanzas. Gracias a una crisis financiera te aprendiste a ser mejor administrador. Si no hubiera sido por eso, no te habrías dado cuenta que eras bueno manejando tus finanzas. Otro caso muy extremo, por ejemplo, hay padres que llegaron a tener, lamentablemente le nació un hijo con deficiencias. Es muy triste ese caso. Pero ese padre que tuvo ese hijo nunca se imaginó que llegaría a tener una capacidad de paciencia y de amor tan grande si no hubiera sido por ese hijo en su vida. Desarrolló unas características en su carácter que nunca se hubiera imaginado que sería capaz de tener. Gracias a esa prueba. ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces pasamos por momentos complicados en nuestra vida que solamente por esas pruebas podemos desarrollar, y Dios permite esas cosas en nuestra vida para que podamos desarrollar nuestro carácter a este nivel que de otra manera jamás habríamos podido desarrollar. Miren, pensamos en Abraham. Abraham se cuenta que tuvo 10 pruebas en total, por lo menos importantísimas. 9 antes de la que él recibió con Isaac. 9 antes. Algunos hacen esa lista. Por ejemplo, voy a enumerar algunas. La primera es cuando Dios le pide que abandone la tierra donde vivía con sus padres. La segunda es cuando hay hambre en la tierra de Canaán. La tercera es cuando Sara es capturada por Faraón. La cuarta es cuando hay guerra contra los 4 reyes que capturaron a Lot. La quinta es cuando toma a Agar como esposa, que no debía haberlo hecho. La sexta es cuando él tiene que circuncidarse a sí mismo. La séptima es cuando Sara es llevada al palacio de Abimelech. La octava es cuando tiene que expulsar a Agar. La novena lleva con lo mismo, es cuando tiene que expulsar a Ismael. Y la 10ª es cuando él tiene que sacrificar a Isaac.
cada una superior a otra, cada una es una después de otra. Esas pruebas, cada una van desarrollando la prueba de su carácter hasta que llega al máximo. Así nosotros, hermanos, vamos recibiendo pruebas una tras otra para desarrollar nuestro carácter. Las pruebas son desarrolladoras de carácter. Cuando pasan esas pruebas dices, nunca pensé que podría haber hecho esto. La prueba llega a tu vida para hacer salir el milagro que está en ti. La increíble fuerza que es inusual y desconocida. En otras palabras, hermanos, si tú estás sufriendo una prueba en tu vida, Dios no está ignorándote. Te está entrenando para que seas milagroso. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ido a la pulga? O a los tianguis. O hasta en los anuncios de la televisión, ¿no? ¿Han visto que luego anuncian esos sartenes a prueba de todo? Las ollas. Y dicen, oigan, este sartén está buenísimo. Usted lo puede poner a las temperaturas que quiera. Y no se le va a pegar nada y va a aguantar todo. Miren, son buenísimos, son los mejores, los más resistentes que pueda haber. Cómprelo y no se va a arrepentir. Póngale lo que quiera, caliente lo que quiera, la temperatura que sea y nunca le va a fallar. Este sartén yo lo tengo por muchos años, lo he usado para lo que sea. Póngale plástico, póngale cartón y no se le va a pegar y va a calentar lo que carne, huevo, lo que sea y va a estar muy bueno. Hasta la comida le va a saber más rica de la que usted ha cocinado nunca en su vida. Y usted dice, oiga, eso está muy bueno. Yo lo voy a comprar. Pero ahí está el Señor vendiendo y usted ve y dice, oiga, de verdad que sí está bueno, suena muy bueno. Y ahí están, y el vendedor está lastimando y lo tiene al fuego y le ve que usted le pone cosas y se ve la llama, todo lo que da, y el sartén, y oiga, y se ve buenísimo, ¿no es cierto? Y se ve cómo mueve ahí y le pone cosas calientísimas y no se pega nada. Y expuesto a una llamarada y el sartén responde bien. Y dice, ese sartén definitivamente sí vale la pena. Yo lo compro. Bueno, así estamos nosotros. El propósito de una prueba, hermanos, no es tanto evaluarnos a nosotros. Como el de impulsarnos a actuar en eso que va más allá de nuestro carácter. Lo forzó a actuar en algo que le era completamente antinatural. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham quería tener un hijo? Y ahora Dios le pide que entregue a su hijo. Pero él cumplió eso. La siguiente parte era el estandarte. Dios lo usó como un estandarte, presumiéndolo. Y así somos nosotros. Así como esto. Dios nos está vendiendo.
Dios nos está vendiendo en el mercado, presumiéndonos. ¿Se dan cuenta? Dios está diciendo, ven a mi hijo. ¿Ven ustedes por la prueba por la que está pasando en este momento? ¿Ven que el fuego no lo derrite, no lo dobla y me sigue siendo leal? Cuando él dijo, Hinani, heme aquí, respondió Abraham, el universo entero estaba escuchando esas palabras. Y entonces Dios le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo. Y luego recalcó Isaac, a quien tú amas, tu único. No para que Abraham supiera con claridad de quién se trataba, sino para que el universo entero supiera lo doloroso y lo difícil que era la prueba. Y quedara evidente de que esto no era fácil. Y sin embargo, Abraham no iba a escatimar nada por amor a su Dios y a su Padre Celestial. La prueba no era fácil, pero Abraham era un estandarte de Dios. Y estaba dispuesto a hacerlo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:9. Por lo que veo, 1 Corintios 4:9 dice, por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo, ¿para quiénes dice? Para todo el universo. Tanto para como los ángeles, como para los hombres. Somos un espectáculo, hermanos. Lo que hacemos trasciende no solamente a nuestros vecinos, sino al universo entero. Los ángeles ven lo que pasa con nosotros. Dios mismo lo ve y los ángeles también. Somos el estandarte de Dios. Como esas banderas. Ustedes han visto que en las guerras de repente hay una persona que lleva una bandera. ¿Y saben para qué sirve? Ese hombre que lleva la bandera marca el territorio hasta donde han conquistado. Y eso es motivacional. Porque el que lleva la bandera, donde lo ven, dicen, hasta ahí vamos ganando nosotros. Hemos conquistado territorios. Tú eres ese estandarte. Donde tú llegues, donde tú vives, significa que Dios ha conquistado. Y Dios presume contigo. Esta mañana, yo quiero decirte que Dios probablemente te está probando. Probablemente Dios te ha probado. O probablemente estás pasando por una prueba muy difícil. Pero quiero que sepas que aunque no tenemos explicación a esa prueba, sí podemos confiar en que en medio de esa prueba Dios está contigo. Y en su momento oportuno Dios te va a librar. Pero, como dijimos anoche, si no, de todos modos quiero que sepas que de esa prueba tú vas a desarrollar el carácter que Dios quiere que desarrolles. Y además, tú te vas a convertir en el estandarte de Dios. ¿Dónde estás?
qué cosa más hermosa que el universo entero y los vecinos puedan decir, este verdaderamente es un hijo de Dios. ¿No creen que eso es maravilloso? Hermanos, yo los invito a que mantengamos firme nuestra profesión de fe. Que el universo entero pueda verlo y que nosotros podamos decir, Señor, yo no sé por qué me pasa esto y yo sé que un día tú me vas a decir, pero por ahora yo sé que tú me puedes librar, pero si no, de todos modos, yo te seguiré donde quiera que me guíes. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para ser testigos de los bautismos, ¿les parece? Este momento especial. Vamos a hacerlo.